Hola de nuevo, yo soy Hugo Cerda, biólogo, PhD en biología, profesor de universidades venezolanas y de otros países, incluido China. Y en esta nueva edición de mi YouTube titulado Hot Topics in Biology, o puntos calientes o puntos de interés en la biología, voy a contar esta segunda vez, vamos a conversar sobre el ayuno, como dije la otra vez. Todos hemos oído acerca de la importancia del ayuno, acerca de lo que es la insulina, acerca de la glucosa, de las pruebas que le hacen a uno de la globulina pegada al azúcar, que se llama HB1, que te hacen en el hospital para ver si tienes diabetes tipo 2 o cómo está pegado, cuánta insulina está pegada. Y el ayuno, ¿no? Es un tópico caliente. Entonces ahora ha habido un grandísimo avance al respecto. Y es ciertamente un tópico caliente, ustedes lo habrán discutido. ¿Eso es por qué? Porque está saliendo nueva información desde la ciencia, de las mejores universidades del mundo, en todo el mundo, acerca de este asunto del envejecimiento, la dieta, la glucosa, el azúcar, el ayuno. Entonces fíjense, a grandes rasgos voy a tratar de explicar desde lo más alto a lo más bajo este asunto. Los seres vivos vivimos en ecosistemas, en la naturaleza, incluso todavía los humanos en cierta manera estamos conectados con la naturaleza, y entonces hemos evolucionado la naturaleza. Entonces la naturaleza hay como dos extremos, hay por supuesto un intermedio, pero para explicarlo sencillo lo voy a poner los dos extremos. Un extremo en el cual hay mucho alimento y mucha comida y mucho azúcar, y otro extremo en el cual pues estás en invierno, hace frío, está una sequía, no hay comida, no hay alimento, no hay azúcar, ¿no? Hay por supuesto los intermedios, ¿no? Bien, entonces cuando tú estás en un estado de favorable, mucha comida, mucho azúcar, entonces el organismo activa su metabolismo y se reproduce. Esto, la activación del metabolismo, es como hacerle al reloj de la vida, el reloj del tiempo, que acelere su clic, 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 ¿no? Es decir, el cuerpo se acelera, pero se reproduce. No, hay otro estado, el otro extremo, en el cual la situación está mala, no hay comida, no hay agua, etcétera, ¿no? Hay pues una sequía, por ejemplo, ¿no? O un invierno muy fuerte. Entonces en ese estado el cuerpo tiene que resistir y esperar, ¿no? Las plantas pasan por estos periodos que se llaman periodos de latencia, ¿no? Los osos duermen, no hibernan. Todo esto está regulado, ¿no? Está regulado. Entonces hay un segundo nivel de esto, ¿no? Y es que hay tres grandes sistemas de control metabólico y fisiológico de esto, ¿no? Que uno es el conjunto metabólico de la mTOR. La mTOR es una proteína que es Mammalian Target of Rapamycin, que significa la diana de la rapamicina. La rapamicina es una proteína, una enzima que se descubrió en Rapa Nui, por eso tiene ese nombre, ¿no? Entonces la isla de Pascua. Y entonces ese es un gran grupo de proteico, de complejo de enzimas, ¿no? Y de proteínas que, ¿no? Tiene que ver con estos dos estados, y tiene que ver con el metabolismo de las proteínas, ¿no? El otro grupo es los que tienen que ver con la absorción del azúcar, ¿no? Que hay los receptores del azúcar, los receptores de la insulina, y lo que se llaman los insulina growing factor, los factores de crecimiento de la insulina, que es lo que todo tiene que ver con la regulación y la absorción de la glucosa. Y hay a su vez un grupo de genes que se han descubierto, que se llaman sirtulinas, SITR, ¿no? Que tienen que ver con la regulación de estos dos grandes grupos y con el estado de defensa que tiene que tener
una célula y por lo tanto un organismo cuando estás en una situación ecológica mala. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el ayuno? Mucho. Porque el ayuno simula, ¿no?, mediante nuestra conducta, un estado en el cual tú te encuentras en una situación ecológica difícil, en una situación ecológica complicada, mala, no hay azúcar, no hay proteína, no hay nada. Y entonces tú puedes entrar en latencia como una planta, puedes invernar, pero el resto de los organismos lo que hacen es activar unos estados metabólicos, y esos estados metabólicos están, ¿no?, controlados por este complejo metabólico del mTOR y por la glucosa y las cirulinas, son esos tres, ¿no? Entonces, el ayuno simula una situación en la cual tú estás mal y entonces activa estos sistemas metabólicos, y esos sistemas metabólicos hacen que tú te repares, tú vivas más lento, y por lo tanto el clic de tu reloj de la vida se hace más lento y envejeces más lento. Adicionalmente, gracias al avance de la ciencia y un grupo de compañías o spin-off que se llama, que salen de los laboratorios, ahora están tratando de simular estos mecanismos metabólicos sin necesidad de que tengas que hacer el ayuno. Mientras tanto eso pasa, hay que hacer ayuno, ¿no? ¿Qué tipo de ayuno? Hay una gran discusión, no hay un consenso. No hay un consenso de cuál es mejor. Yo personalmente hago el que llaman ayuno intermitente, que son 16 horas que no como, o sea, me salto el desayuno básicamente, y 8 horas las que como, trato de comer poco, ¿no? El otro punto es el punto de la glucosa, ¿no? Tienes que imitar una situación difícil. Luego, si en tu ayuno no comas azúcar, ¿no? Yo he abandonado el azúcar, ¿no? Que también se le conoce como glucosa, ¿no? Que es el monómero del azúcar, ¿no? Que es un polímero, los distintos polímeros que uno come, ¿no? Entonces, cuando lo que llamamos azúcar, ¿no? Pero entonces también se le conoce como glucosa, que es la molécula básica de esto, ¿no? Entonces hay que abandonar el azúcar y hay que hacer el ayuno. ¿Qué tipo de ayuno? Ya les dije, hay gente que ayuna muchos días, ¿no? Esto es complicado, cada quien tiene que tomar su decisión, conversar con su médico. Yo particularmente hago ese ayuno que le llevo muchos años haciendo y no me ha pasado nada y me hace bien, ¿no? Y como les dije, abandoné el azúcar. Yo recomiendo esas dos acciones para simular mediante nuestra conducta, el cambio de conducta, una situación ecológica en la cual tú entras como en ese estado de resistencia, bajas el clic de tu reloj, también aumentas la reparación del epigenoma. Como les conté, están los genes, ¿no? Adenina, timina, citosina, guanina, y encima de eso está como se ordena en el núcleo. Y entonces, naturalmente, si tú estás comiendo mucho, ¿no? O sea, si tú no estás ayunando, no comiendo azúcar, entonces se va a ver un daño mucho mayor en el epigenoma, no estás continuamente atacándolo, ¿no? Cada vez que tú comes generas los radicales libres, ¿no? Cada vez que usas el metabolismo de la glucosa en la mitocondria se generan los radicales libres, eso produce daño, ¿no? Y continuamente reproduces mucho más rápido, entonces tú no das tiempo a que el cuerpo se recupere, no das tiempo a que la célula descanse. En cambio, con el ayuno y con no comer azúcar, tu cuerpo descansa, no lo agotas acelerando su metabolismo, y también puedes activar los genes de la resistencia. Eso depende de cuánto ayunes, ¿no? Es evidente que si ayunas más lo va a activar más, pero ayunar también tiene su riesgo, ¿no? Entonces, mientras tanto esperamos que la ciencia está detrás de las moléculas que
pueden activar estos sistemas de defensa, las citrullinas, ¿no? Particularmente la citrulina 1, o activar los mecanismos de absorción de la glucosa, uno puede ir haciendo el ayuno, ¿no? Esto va a llegar pronto, ya van a ver, va a llegar pronto. Hay varios spin-off que han salido de los laboratorios que están sacando estas moléculas, pero me parece que aún no hay un consenso, ¿no? No hay un consenso establecido de cuáles moléculas serían buenas para simular el ayuno. Entonces, bien, con esto termino diciéndoles que es bueno pasar un poco de hambre, aunque pues suena como un poco contraproducente contra lo que nos enseñaron desde niños. Hoy en día se está dando cuenta que como seres biológicos que somos y el avance de la ciencia ha permitido entender que es bueno ayunar y abandonar completamente el azúcar. Entonces con esto termino el programa del día de hoy. El próximo programa lo quiero hacer dentro de esta serie que estoy haciendo sobre el envejecimiento del cerebro, porque como ustedes saben hay problemas de que el cerebro envejece y hay el Alzheimer, hay otras enfermedades como demencia, la demencia senil, y esto ocurre porque se van desregulando el epigenoma de las células neuronales y qué es lo que sabemos, cómo podemos evitarlo y cómo podemos hacer para que esto sea más lento o incluso se revierta. Una de las cosas, te lo recomiendo, es que hagas el ayuno y abandones el azúcar. Entonces con esto termino y los espero ver la próxima vez para que podamos juntos estudiar, conocer, pensar, conversar a través de esta plataforma y de mi canal acerca de cómo podemos, usando el conocimiento que tiene la biología, construir un mundo mejor, un mundo en el cual protejamos la biosfera, un mundo en el que seamos organismos más sanos y más longevos cada vez. Y no te olvides de, por favor, decir que te gustó, o sea, darle like y suscribirte, porque necesito que aumentemos el número. Todos ustedes son mis compañeros, mis colegas, mis amigos, mis hermanos, que aumentemos el número de suscriptores para a ver si yo puedo seguir animado para hacer esto de conversar con ustedes. Bien, adiós, hasta la próxima.